una historia muy particular de Carla, en este caso con varias aristas. Una persona que no creía en el COVID-19 y que terminó enfermándose de coronavirus y con una particularidad más, 6 meses internado. Carla. Bueno, esta es la historia de Raúl. La historia de Raúl transcurrió, o la historia de Raúl y su enfermedad en realidad transcurrió en el hospital que te presenté la semana pasada, en la localidad de Adolfo Alsina también. Él era, como decía Mariana, creía que era todo mentira el COVID, que era una operación política, era un antivacunas, todo era mentira, no se cuidaba, hasta que él y sus 7 hijos terminaron contagiados. Entre otras cosas, te cuento que él se acababa de separar, la mujer se fue de la casa, lo dejó con los hijos y los hijos se quedaron sin su papá, un padre internado, 6 meses en terapia intensiva. Así que en esta primera parte te invito a que conozcas el comienzo de lo que fue este derrotero por la terapia intensiva de Raúl en el Hospital del Cruce. ¿Sabés dónde te contagiaste? Yo creo que me contagié en el micro, en el colectivo, porque tenía que tomar el micro y yo creo que en ese trayecto que iba y venía, me contagié. Me empecé a sentir mal, cansado y dolor de cabeza. ¿Cuánto dejaste pasar hasta que le diste importancia y frente a qué síntomas? Y más de una semana. Llego al hospital en la ambulancia, bueno, me bajan, me llevan a una sala, me revisa y me dice el médico que me acuesto boca abajo. De ahí ya después no me acuerdo más nada. Raúl, al igual que otros pacientes, llegó a una situación crítica. En general al hospital vienen los pacientes que en situación más crítica. Recuerdo que estaba crítico, que no sabíamos cómo iba a terminar resolviéndose todo. Ingresó lúcido, despierto, pero le tuvimos que avisar rápidamente que en términos de horas que no podía respirar porque ya estaba agotado, en riesgo de paro. Tratamos de que el paciente pueda, digamos, ventilar, ¿sí? de la mejor manera posible, ¿sí? de que pueda ir resolviendo esa causa que lo llevó a estar intubado. Él es un paciente que tenía factores de riesgo, sobre todo la obesidad es un factor de riesgo importante en estos pacientes. Y de hecho, en todo este proceso que duró 6 meses, perdió 50 kilos. Para darle vuelta a Raúl, que los primeros meses pesaba 120 kilos, ¿cuántos de ustedes hacía falta para manipularlo? Y por lo menos 2, por lo menos 2, sí. Sí, era difícil, pero bueno, nada, son cosas que hay que hacer, ¿no? Que después te vienen los beneficios, uno los ve a largo plazo también, ¿no? Vos tenés 7 hijos. 7 y 5, sí. ¿Cuántos de ellos se contagiaron? Todos. ¿Contagiaste a todos? Contagié a todos porque ellos, bueno, compartieron mate conmigo. Intervinieron 4 factores, para mí importantes, que hay que destacar. Primero, el hospital público. El hospital público no abandonó a un paciente que no tenía recursos. Segundo, fue la atención de calidad. Tercero, la familia, que aunque muy jovencitos, nunca lo abandonaron. Los hijos. Los hijos. 7 hijos. Exactamente. Son 6 meses de angustia, son 6 meses velando a un paciente que no sabe si va a vivir, va a morir. Tu ex mujer se fue de la casa y Sí, te quedaste vos con los hijos. Con los 7 hijos. El más chiquito es muy chiquito. 5 años, Eva Luna. Una nena. Una nena. ¿Tenés de 5, de 9? De 9, de 16 años cumple hoy mi hijo, de 13 años. Así fuimos transcurriendo los días en un paciente que estaba siempre al borde de la muerte. Fuimos ayudándolo a través de apoyos tanto de diálisis, de drogas, de antibióticos. Fue un trabajo de equipo con los infectólogos, con los kinesiólogos. Y ya faltando 1 mes y medio de su alta empezamos a despertarlo, vimos que él tenía mucha fortaleza. Y de ahí, bueno, abrí los ojos y me veía como estaba, entubado, con todos los cables. Y me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué me estaba pasando? Porque yo pensé que hacía un día que estaba. ¿Y cuánto hacía que estabas dormido cuando te despertaste? Y ya fue todo el mes de agosto, septiembre, el 20 de septiembre. Abro por primera vez, a los 2 días tengo una recaída y me duermo una semana más.
Impresionante, ¿no, Carla? Casi 2 meses que directamente no recuerda nada, que estuvo dormido. Hay muchos más meses que no recuerda nada y que siguió dormido, porque en este momento donde parecía que todo estaba por mejorar, en realidad todo lo peor recién estaba por empezar. Vas a conocer ahora toda la lucha de Raúl por sobrevivir y de los médicos por sacarlo a flote. En esa habitación que veías, en esos grandes cristales de donde se ven a los pacientes, sus hijos, o los mayores, la de 23 y el de 20, podían verlo, a veces, ayudarlo energéticamente, porque de verdad no hay nada que puedas hacer hasta que ese maldito virus no termine de salir de tu cuerpo. Así que veamos cuál fue la parte más crítica de la salud de la vida de Raúl. Todo el mayor laburo tuvo que ver una vez que a Raúl se lo terminó traquetomizando, ¿no? Ahí empezó un laburo muy fuerte y sobre todo, como lo he dicho muchas veces, ¿no? De la parte quizás también del vínculo, de lo emocional. Uno no puede evitar de alguna manera encariñarse, ¿no? No sé si es la palabra correcta. Sí, pero es la palabra correcta. Es el momento que vos no sabes si vas a volver a abrir los ojos. Entonces muchos pacientes se despiden, muchos pacientes dan mensaje a su familia. Es un momento difícil tanto para el médico como para el paciente. Bueno, ellos me contaron todo lo que yo había pasado, porque tampoco sabía lo que me había pasado. Que me hicieron diálisis, me ponían unas morfinas para el dolor y un montón de cosas, que tuve las recaídas. Me contaron después, porque yo le conté a mis hijos lo que yo veía en otros pacientes. Claro. Yo le decía, por suerte, gracias a Dios, a mí esto no me hicieron. Y después mi hija me decía, no, papi, a vos te hicieron esto, esto. ¿Cómo fue el ayudar a despertar a Raúl? Bueno, él puso su voluntad, Él siempre tenía la intención de vivir y creo que es muy importante para un paciente que estuvo mitad del año con nosotros. Medio año, es una locura de tiempo. Es una locura de tiempo. Ellos siempre iban y me preguntaban si yo quería, me sacaban el respirador. Yo le decía que sí, pero no aguantaba mucho. Y me entraba esas crisis de nervio y le pedía por favor que me intuben de vuelta porque no aguantaba. Porque él estaba adicto al respirador y a drogas. Tuvimos que hacer todo un... A drogas que se les A drogas, claro. Vos imaginate que está anestesiado por 4 o 5 meses. Y cada vez se hace más dependiente de las drogas. Y entonces cada vez es más difícil de despertarlo, cada vez más difícil de controlar la desvinculación del respirador. Y bueno, era la desesperación de él, los miedos de pensar que se iba a quedar sin aire y bueno, era entrar entre 3, 4 veces, 5 veces por mañana. Yo pasé las 2 fiestas acá, mi cumpleaños, la fiesta y el primero estuvieron Mariana con su equipo, los otros chicos, kinesiólogos, y me trajeron acá. Lo ponemos en una silla de rueda con un monitor, bájate un equipo de enfermeros, kinesiólogos, médicos, van a los jardines y empiezan a tener contacto con la naturaleza. Ellos cuando vieron que yo estaba emocionado me dejaron solo. Yo me quedé acá mirando las palmeras, las plantitas que me encantan y no lo podía creer. Durante 6 meses tuvieron contacto con la muerte, con el techo, entonces volver a darle sentido a la vida, a ver que existe flores, verde, pájaros. Digo, mira, esa es tu ventana. Y generalmente me dicen, la odio, la detesto. Porque yo lo he visto en gente que estaban al lado mío, que no pudieron. Y bueno, tuvieron que despedirse los hijos, despedirse del otro lado del vidrio. ¿Te tocó ver eso de compañeros tuyos de terapia? Sí. Me sacan la manguera, el tubo ese. Estaba Mariana, la kinesióloga, y empezó a cantar. ¿Qué cantaba? Olé, 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 Raúl, Raúl. Ella empezó a gritar que cantaba fuerte. Y ahí se pegaron los otros chicos, los enfermeros. El doctor, me acuerdo que vino ahí, se paró, ¿qué pasa? Dice, no, mirá, Raúl está respirando solo. Y bueno, él también se copró, empezaron a cantar y eso me generó más ánimo para poder respirar. Ese día respiré 8 horas continuo.
impresionante, ¿no? La adicción al respirador y sobre todo cómo también le pega a los médicos, ¿no? Porque esos mismos médicos, enfermeros que conviven esos 6 meses también con esos pacientes. Sí, y aparte pensaba, digamos, esos son los médicos de nuestros hospitales públicos, ¿no? Los que le cantaban, los que lo alentaban. Por supuesto, muchas partes quedaron afuera de esta historia porque hubiéramos querido que él pudiera contar con todos los detalles como me lo contó a mí. Por ejemplo, él trabajaba de jardinero antes de enfermarse y cuando a él logran llevarlo, esa parte humana de reconectarlo con la vida y la naturaleza, como contaba el jefe de la unidad de terapia intensiva, reconectarlo con la vida, para él fue clave, fue la manera en que él se pudiera, digamos, llenar de vida y animarse a quitarse el respirador. En fin, tantas partes de su vida, pero igual si vos creíste que hasta acá fue emotiva alguna parte de su relato, mirá cómo nos cuenta el momento en el que se reencontraba con sus 7 hijos. ¿Y cómo fue volver a abrazar a todos tus hijos? Fue tremendo, sí. ¿Podrías ponerlo en palabras? ¿Te emocionás? Sí, fue cuando bajé del vehículo que me llevó a mi casa, ellos esperaban al papá, yo tenía 115 kilos y ellos esperaban al papá gordo, porque me decían gordo, y esperaban eso. Cuando me vieron, ellos me estaban esperando en la cocina y cuando me vieron quedaron sorprendidos, porque había bajado 51 kilos. Y la emoción de ellos, ¿no? De que papá estaba vivo. Ellos se juntaban todos los días a las 7 de la tarde en limpieza y se ponían a orar, a rezar por el papá. Y ella me decía a mí, papá, no sabes cómo le piden a Dios para que vos estés bien. Y fue una cosa muy, muy linda, de que ellos me aman. Bueno, impresionante, ¿no? Volver a vivir. Volver a vivir y pensar todos que esa historia increíble que le sucedió a él nos puede pasar a nosotros, te puede pasar a vos y también puede pasar que no estemos para contar este final. Así que, por favor, cuidarse. A cuidarse. Gracias, Carla.